Hola, mi nombre es Nayeli Díaz Pedro, soy de la licenciatura de Administración y Gestión Empresarial, curso el octavo cuatrimestre en la Universidad Alfred Nobel. En este pequeño video estaré explicando acerca del manual que realizamos, Manual de Estrategias de Enseñanza-Aprendizaje. Este es mi pequeño manual que realicé a base de mi creatividad. En este video estaré explicando, primero vamos a ver cómo me quedó mi pequeño manual. Y bueno, la primera pregunta que viene dentro del manual es: ¿qué es la taxonomía de estrategias de enseñanza-aprendizaje? Bueno, nos menciona que la taxonomía es una clasificación sistemática y jerarquizada en una síntesis la cual describe estrategias y métodos específicos y disponibles para los estudiantes, y así seleccionar, adquirir y construir e integrar conocimientos. Existen diferentes taxonomías. Nos mencionaba el documento que nos había enviado el profesor para clasificar las estrategias de enseñanza-aprendizaje. Una de ellas es sugerida por Díaz Barriga, que plantea la cual puede clasificarse de acuerdo en el momento de uso de presentación de secuencia, también en su propósito pedagógico, su resistencia en los momentos didácticos y según la modalidad de enseñanza. La primera estrategia que mencioné que realizarnos, buscarnos el concepto y buscarnos ejemplos de esa estrategia centrada al alumno. Bueno, la estrategia centrada en el alumno nos dice que se denomina estrategias activas. Estas se basan en el enfoque cognitivo de aprendizaje y se fundamentan en el autoaprendizaje. Aunque la enseñanza de esta estrategia nos mencionaba que las metodologías se basan en el desarrollo del pensamiento y razonamiento crítico de cada quien por sus características y procedimentales, y se pueden clasificar en dos grandes categorías: la que es estrategias que centran sus procedimientos alrededor de problemas o vivencias, y estrategias que se hacen énfasis en el diálogo y la discusión. La primera estrategia que yo escogí, para dar un pequeño ejemplo, primero estaré dando un pequeño concepto de qué se refiere esa estrategia. El método de problemas es una estrategia en la cual podemos desarrollar a cabo una actividad. Bueno, dice que este método de problema consiste en proponer situaciones problemáticas a los participantes, o sea, a los estudiantes o quienes estén ejecutando la acción. Para solucionarlas se deberán realizar investigaciones, revisiones o estudios de tema. El método de problema es un procedimiento didáctico y activo, dado que cada alumno frente a una situación problemática para la cual tiene que hacer una o más propuestas de solución. El ejemplo que yo pude dar en este pequeño problema fue fue de una economía, una compra familiar. En este ejemplo dice: una familia de bajos recursos desea hacer la compra de todo lo necesario, pero sin gastarse más de lo que puede permitirse. Entonces, los alumnos pueden plantearse varias preguntas, por ejemplo: ¿qué son alimentos básicos? ¿Cuáles son sus propiedades? ¿Cómo hacer la compra lo más barato posible para no gastar? En este ejercicio lo que le estaría permitiendo al alumno, la cual les deja la opción de realizar un trabajo en campo yendo a supermercados y comparando los precios de los productos. El otro método otra estrategia es métodos de juegos de roles. Nos dice que este método es en el que el examen de los temas del mundo real lleva a cabo de una manera lúdica. Este método puede ser utilizado en diferentes áreas de trabajo para enfatizar temas relacionados con el grupo. Puede decir que el juego de roles es un buen método educativo a desarrollar en los participantes en un sentido de la diferenciación de identidad, la cual tiene como objetivo el aprendizaje de saber hacer, la preparación para desarrollar determinados roles. El ejemplo que yo pude meter en esta estrategia fue de la conferencia. Bueno, más que nada aquí se muestra un sistema de juicios y no tiene que cumplir con el sistema legal en su país. Bueno, los roles que pueden ser interpretados quizás en un salón de clases con alumnos ya grandes en preparatoria, secundaria, por ejemplo, los roles pueden ser
los afectados pueden actuar con el autor, el juez, el jurado, el abogado, simpatizante, madre y padre de los afectados, madre y padre del tutor, la persona asesora, que es en dado caso el maestro o el entrenador. La tutoría. La tutoría es una actividad pedagógica que tiene como propósito orientar y apoyar a los alumnos durante el proceso de formación. Esta actitud nos constituye las tareas del docente. La tutoría es una acción complementaria cuya importancia radica en orientar a los alumnos a partir de un conocimiento de sus problemas y necesidades académicas que cada uno cursa en ese momento, ¿no? Nos mencionaba que la tutoría tiene dos propósitos generales. Favorecen el desempeño académico de los alumnos a través de acciones personalizadas o grupales y contribuir a su formación integral. El ejemplo que yo pude dar aquí es más que nada un ejemplo ya de quizás cuando el recursos humanos da lo que es una tutoría, la cual se encarga de seleccionar a todas las personas aptas para cada puesto y la cual después recursos humanos tiene el propósito de orientar y apoyar durante todo su proceso de formación para que cada uno al momento de ya ser parte de la empresa ya tenga como conocimientos de lo que va a hacer o laborar en ese momento o en ese puesto. En estrategias centradas en el docente, es las estrategias que yo pude implementar en esta parte. Le voy a dar un pequeño concepto. Las estrategias centradas en el docente son todos aquellos recursos y métodos que se plantea para transmitir conocimientos. También es un proceso de comunicación casi exclusivamente unidireccional entre un profesor que desarrolla un papel activo. Las estrategias que venían dentro de estrategias centradas en el docente venían dos, que era la enseñanza tradicional y la enseñanza expositiva. Bueno, la enseñanza tradicional nos dice que son según los planteamientos de Pozo, la enseñanza con el llamado enfoque tradicional ha sido la forma prototípica de enseñar creencias. Sus rasgos característicos se han derivado tanto de la formación recibida de los profesores como de la propia cultura educativa. Según Jimeneo Sacristán, 1996. En ese modelo el profesor es un mero proveedor de conocimientos ya elaborados listos para el consumo, o sea, para dar a conocer. Entonces, Pozo, 1996. El ejemplo de la enseñanza tradicional es cuando los niños aprenden una lengua materna. Dependiendo va, por ejemplo, si aprende leyendo, oyendo, quizás observando. Muchos alumnos o adolescentes aprenden observando o repitiendo muchas veces la palabra, ¿no? De esta manera el niño adquiere la herencia cultural de la sociedad. Más que nada la enseñanza tradicional va enfocado, centrado en el profesor, exposición de profesor didáctico y poco uso de la tecnología. Más que nada eso se basa en la enseñanza tradicional. En la enseñanza expositiva, el concepto que tiene esta estrategia es: la enseñanza expositiva se basa en el aprendizaje por asimilación, por supuesto, por Ausubel, 1976. Autor que entiende el aprendizaje como el proceso de organización e integración de información en la estructura cognitiva del sujeto. El ejemplo de esta estrategia de enseñanza expositiva puede ser un organizador avanzado. Esto se refiere al contenido de introductorio muy claro y relevante para el alumno, que le servirá de vínculo entre los conocimientos previos y los conocimientos de los alumnos que necesita conocer.
Por ejemplo, sumar no es lo mismo, por ejemplo, ¿no? Pues sumar no es lo mismo que sumar longitudes. En las estrategias centradas en el proceso de mediciones didácticos, el pequeño concepto de esa estrategia es las mediciones didácticas se configuran como un conjunto de estrategias que permiten guiar al alumno en las progresivas comprensión de elementos de conocimientos y en la aplicación de las mismas circunstancias concretas para verificar el cumplimiento de leyes y principios que verifican una hipótesis y procedimientos. Bueno, el ejemplo o las estrategias que vienen atrás de esas de este pequeño de las estrategias basadas centradas en el proceso de medición didácticas, pues de lo que es la simulación, la cual la simulación consiste en lo que los participantes organizados en equipo asumen los roles en los que se coloca en un sistema de condiciones, limitaciones y relaciones de una organización económica. Con la simulación pueden anticipar las consecuencias de las decisiones a tomar en condiciones reales. Es decir, el modelo que utiliza la simulación no es otra cosa que la reproducción de una organización dada. El ejemplo que yo pude dar aquí es que una persona o animal simula para cumplir un objeto determinado, ya sea que el profesor, en dado caso, un ejemplo yo, ¿no? Por ejemplo, quizás en un momento ya sea profesor y esté dando una clase y diga a los integrantes o a los alumnos, quizás en la secundaria les dé como una persona animal que puedan simular y cumplir un objetivo que trae dentro del papel que ellos van a poder llevar a cabo. El otro método es el método de 4 pasos. Nos menciona que este método ampliamente difundido por el SENA en la década de los 60, esta estrategia didáctica fue sugerida por SENA por expertos cuyos ejes central de aprendizaje se movilizan alrededor de movimientos de la conducta a partir de los estímulos. El método propone 4 pasos. El primero dice, el instructor dice y hace. El segundo, el alumno dice y el instructor hace. El tercero, el alumno dice y hace, y el alumno hace y el instructor supervisa. El ejemplo que yo pude meter fue, el instructor dice que, por ejemplo, motiva a los alumnos a realizar su actividad. Quizás la actividad es de divisiones o realizar divisiones o realizar operaciones. Entonces hace una introducción previa del tema del que él va a realizar, de la actividad que va a llevar a cabo dentro del salón. En el segundo dice el alumno dice y el instructor hace. Entonces el instructor solicita que uno o varios aprendices o alumnos expliquen la operación para ver si ya les quedó claro cómo van a realizar esa actividad que el profesor quizá va a poner. El instructor, el alumno dice y hace, dice. Un aprendiz va a ejecutar la actividad y el instructor corrige errores del aprendiz o del alumno. Y el último paso, el alumno hace y el instructor supervisa, es donde el alumno va a realizar la operación, la división en ese momento, y el instructor o el profesor va a estar atento de los errores que está cometiendo para poder resolverlos juntos, ¿no? El último es el taller educativo. Nos dice que el taller en el lenguaje corriente es el lugar donde se construye o se repara algo. Se define los talleres como unidades productivas de conocimientos a partir de una realidad concreta para ser transferido a esa realidad con fin de transformarla. El ejemplo que pude dar en este taller o en esta estrategia fue talleres educativos, son juegos de mesa, talleres de animación de lectura, puede ser de cuentos, de letras, de poesías y literatura. En taller de plástica
podría ser recortado, pegado y un collage y uso de pinturas podrían ser, ¿no? Bueno, este fue mi pequeño manual que yo realicé. Entonces, esto sería todo y muchas gracias.